Ahorita se leía en el libro del Génesis que Dios estableció un pacto no solamente con Noé, ¿no?, y con las personas que estaban ahí en ese momento, con los interlocutores presentes en ese momento, Noé, su familia, sino que el texto claramente establece que en el corazón de Dios, en la agenda de ese pacto, estaba incluido todo ser viviente. No solamente todo ser viviente de aquel momento, sino todo ser viviente de cualquier futura generación. Yo voy a poner un arco en el cielo y cada vez que lo vea me voy a acordar que he hecho este pacto con ustedes y con todos los seres vivientes de esta y de todas las generaciones. Y ese asunto de cómo Dios trabaja y cómo Dios ve las cosas, cómo Dios tiene esa visión de conjunto, ¿verdad?, esa visión más amplia de la realidad, es algo que les confieso que a mí me gusta mucho de Dios. Porque la visión suya, la tuya y la mía, a veces es una visión muy limitada. A veces nosotros, nos pasa a todos, nos enfrascamos demasiado en lo que tenemos de frente, en lo que tenemos tangible, y a veces perdemos, muchas veces, empezando por mí, perdemos de perspectiva esa visión más amplia de la realidad. Entonces, hermanos, cada vez esto puede ser que no sea muy excitante ni muy entretenido lo que estoy diciendo, pero es que cada vez que yo leo en la Biblia las maneras como Dios ve la realidad y construye la realidad, eso a mí me tiene que decir algo. Este Dios hace pacto con los que estaban allí, con todos los seres vivientes y con todas las generaciones por venir. El Dios nuestro es el Dios de esa visión de conjunto, de esa visión amplia. Cuando en la lección de la mañana de hoy los maestros y las maestras de escuela bíblica compartían con sus estudiantes en el libro del Éxodo, pasaba algo muy similar a eso. Esa es una de las bellezas de la Escritura cuando vivimos despiertos a ella. Yo de momento escuchaba a Zuliner leyendo ese texto del Génesis y yo decía, el que estuvo en la clase bíblica tiene que hacer una conexión inmediata con lo que se estaba discutiendo en la clase de hoy de Éxodo 3. Está Moisés cuidando las ovejas del suegro, de Jetro. Dios ya le tenía el ojo puesto a Moisés, porque este Dios nuestro es el Dios que tiene la visión del conjunto, es el Dios que tiene la visión más amplia, tiene el rompecabezas que cómo es que lo va armando, ¿eh? Está Moisés cuidando las ovejas y Dios, por eso la oración del principio, ¿verdad?, ese asunto de cómo Dios se nos hace revelación para provocar en nosotros esa búsqueda, esa inquietud, esa inclinación. Y a Dios se le ocurre presentársele en un fuego o en una mata que ardía, pero no se consumía. Y entonces yo me acordaba rápido de las veces que María Eugenia Navarro, ¿te acuerdas de María Eugenia Navarro, Jerry?
abuela de una persona que está aquí con nosotros en esta mañana. Nos cantaba aquello, allá en el Monte Oré, la zarza ardía, allá en el Monte Oré, la zarza ardía. No mires así porque tú te lo aprendiste primero que yo. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Voy a hacer un paréntesis para decir que muchos terrenos sagrados Dios ha puesto en nuestra vida, que muchas veces hemos debido quitarnos las sandalias de los pies, sea que nos hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta de ello, pero que muchas veces Dios ha puesto terreno santo bajo nuestros pies en esas invitaciones que nos hace. Entonces Moisés ve la dichosa salsa aquella que está quemándose pero no se consume y de repente sale esta voz. Este Dios que provoca el encuentro. Y sería bueno que en esta mañana tú recuerdes que estás aquí en buena medida porque a Dios siempre le gusta provocar el encuentro contigo. Y allí, en ese texto de hoy, Dios recurre a dos elementos que a mí me parecen fundamentales. Aparte del foco de la clase, ¿verdad? Del asunto este de cómo Dios me ve. Porque yo quisiera añadir a lo que los maestros y maestras de escuela bíblica hablaban de cómo Dios nos ve. ¿Cómo es que Dios nos ayuda a vernos a nosotros mismos? Esa yo quisiera que fuera la aportación mía en esta mañana. Cómo Dios nos ve, eso está maravilloso, pero cómo es que Dios en ese tipo de encuentro e intervención nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Entonces Dios hace, de las muchas cosas, hace dos cosas que a mí me parecen maravillosas. Porque ese texto que discutimos en la mañana de hoy es uno de esos textos que nos ayudan a nosotros a conocer la identidad de Dios, el actuar de Dios. Ese texto de ahí, de Éxodo 3, nos presenta, yo me atrevería a decir que nos presenta una norma, un criterio valioso que persiste a través de toda la Escritura acerca de quién es este Dios. Y yo voy a leer solamente lo que dice allí, no tiene que buscarlo, escúcheme. Después en su casa usted se sienta con calma a leer Éxodo 3 y Éxodo 4. Antes de que esta noche se entretenga con alguna cosa en la televisión, siéntese y léalo. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios y el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Sigue el diálogo, ¿verdad? Y Moisés, con la ya sabida estrategia de Moisés, tratar de
resistirse en la evaluación que él hace de la realidad tan complicada que Dios le está planteando. Dios añadió a Moisés más adelante en el capítulo 3 también. No lo puedo leer todo porque es que es todo el capítulo más el 4. Esto dirás a los israelitas: el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Más adelante, vete, reúne a las autoridades de Israel y diles: el Señor Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me ha dicho: les tengo presentes y veo cómo los tratan los egipcios. He decidido sacarlos de la opresión egipcia. Y todavía más adelante entonces, le dice el Señor a Moisés: ¿quién da la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo o perspicaz o ciego? ¿No soy yo el Señor? Por tanto yo estaré, eso es en el capítulo 4, por tanto yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Palabra del Señor. Yo de repente, hermanos, leí esto, ¿verdad? Y también recordé que hace 2 domingos, en los sermones que predicamos sobre la resurrección, estábamos hablando precisamente de los referentes, ¿verdad? Esos puntos que uno pone en la vida que sirven a uno para sostenerse, para aguantarse, que le sirven a uno como indicador para el camino. Y en este texto en particular, hermanos y hermanas, Moisés recibe el llamado de Dios, ¿verdad? Eso es lo que todos sabemos y lo que más se resalta siempre del texto. Y entonces la respuesta de Moisés ya la conocemos, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer lo que tú me estás pidiendo? ¿Cómo me van a creer a mí? ¿Cómo me van a creer que tú te me apareciste? ¿Con qué cuento yo? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo? Y al final, cuando no encuentra otra, en el capítulo 4, lo único que se le ocurre decir es: pues envía al que tengas que enviar. Casi una cosa irónica, porque al que Dios quiere mandar es a él. Y a él se le ocurre, después de 3 horas de conversación, decirle a Dios: pues envía al que tengas que mandar, pero si es a ti al que te quiere mandar. No es con otro, es contigo. Y ahí es que viene toda la cuestión de Aarón en el texto, que me parece que es lo que se supone que se discuta el domingo que viene, en la clase bíblica. Fíjense todas las veces que le leí en apenas unos versos. A ver si no se trata de lo que les he estado diciendo en estos pasados domingos, del asunto de cómo es que Dios pone referentes en nuestra vida. Cómo es que en la vida de todos ustedes, a veces sin darle el valor que ello amerita y sin darnos cuenta, hay unos referentes que Dios ha puesto. Miren todas las veces, en un ratito, que Dios le dice: el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El asunto del recuerdo, de la memoria, del que hablábamos, hace volver a pasar por el corazón todo lo que ha sido la historia de este pueblo. Moisés está, digamos que, abrumado por la complejidad de la situación. Yo no me atrevería, ¿verdad?, a decir que es un asunto solamente de baja autoestima, ¿verdad? Eso puede estar por ahí, pero no lo agota, no agota todo el complejo de lo que estamos trabajando aquí, ¿no? Escúchenme. Entonces le dice: pero Dios, es que esa tarea,
Moisés está abrumado por la complejidad de la situación y considera demasiado desigual el pareo que está sobre la mesa. Eso es como a los que les gusta el deporte, cuando usted ve un juego de baloncesto, de voleibol, y usted inmediatamente advierte que hay un equipo que es con respecto al otro. Inmensamente superior al otro, por lo menos en la forma en que se ve, ¿verdad? Para los que conocen el deporte, pues se le hace un poco más fácil identificar lo que le estoy diciendo. Y usted dice, ese pareo está bien desigual. Entonces a Moisés le abruma que él siente que el pareo es desigual. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos podido experimentar que una tarea frente a la cual la vida nos pone representa lo que nosotros creemos que es un pareo desigual? ¿Sí o no? ¿En cuántos momentos de nuestra existencia hemos experimentado ese sentido de estar abrumados porque vemos que lo que tenemos de frente es como que a simple vista demasiado para uno, ¿no? Y miren lo que Dios hace, hermanos y hermanas. A mí es que cada vez me gusta más lo que la fe me plantea y cómo me lo plantea. Me gusta, hermanos, me gusta. Y tengo que decir que no es casualidad como está la cosa ahí, ¿verdad? Porque de repente alguien puede pensar que este Dios le hubiera dicho a Moisés, pero si yo voy contigo, yo soy el Dios del mollero. ¿Ah? Y no te preocupes que esto es a la cañona, porque yo voy contigo. ¿Ah? Y vamos a romper la calle en medio, ¿sabes? Porque no nos gusta esa cosa del poder y de la bravuconería, porque eso es lo que está de moda por ahí. Y para enfrentar lo que es una cosa que se siente como opositora, pues yo voy a mí, porque yo soy el machorro y el guapo de la comarca. Miren lo que hace Dios. Dios remite a Moisés a sus referentes. Y cuando yo leí este texto bíblico, eso es lo que me está diciendo, que mucho está diciendo eso, hermano. Porque eso hace el proceso de la fe un proceso más rico, claro, un proceso más trabajoso. Porque es más fácil ir a romper la calle en medio, ¿verdad? Jesús en la cruz. Pero si ustedes lo ven ahí en la Biblia, bájate. Pero si tú no eres el hijo del mero mero, ¿ah? Pero es que está ahí ese dilema y ese asunto. Pero tú eres el hijo del que tiene del que tiene el cinto bien puesto. No se asusten. No se asusten que yo me apasiono, pero la cordura está en su lugar. Y siempre que hablo de esto me voy a apasionar. El día que no me apasione, la carta de renuncia al otro día. La carta de renuncia al otro día. Hacer otra cosa. Porque ese proceso de los referentes obliga a un afinamiento de la mirada. Escúchenme. Y a ver cosas que hasta ahora no hemos querido ver. Fíjense lo que dice este texto. Yo he visto. El Dios nuestro es el Dios que ve. ¿Se acuerdan cuando hace 2 domingos ustedes disfrutábamos juntos en el sermón el asunto aquel de la resurrección, cuando yo